Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, llegamos al jueves, Padre. Vamos avanzando. Jueves 12 de noviembre. Así que seguimos caminando, poquito a poco, pasito a pasito, en este camino de fe. Y hoy la iglesia celebra la fiesta de un gran mártir, San Josafat, un hombre que murió por la unidad de la iglesia. Le llamaban ladrón de almas, porque su predicación era tan efectiva que lograba conquistar el corazón de aquellos que se habían separado de la iglesia. Entonces volvían al redil. Pedimos su intercesión para que estas personas, ¿verdad?, que de alguna manera u otra se hayan apartado de la iglesia, puedan retornar y volver. Aquellos que se han apartado de la familia puedan volver a la familia. Familia del hogar y familia de la iglesia. Muy bien, así que vamos a pedirle al Señor que en este caminar pues nos acompañe también. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Josafat, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos entonces compartiendo con ustedes este capítulo 7, fortalecer la educación de los hijos, de esta exhortación tan hermosa sobre la alegría del amor del Papa Francisco, que va dirigida a la familia, a los esposos cristianos. Y estamos compartiendo con ustedes la formación ética de los hijos. Y decíamos en el programa de ayer, ¿verdad? O sea, el Papa nos invitaba a generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio. Así que continuamos, Padre, dando pasitos. Eso es así. En el 264 el Papa dirá: la tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. Ayer veíamos entonces las claves éticas, hoy vemos la voluntad, el desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas que busquen siempre el bien común. Esto implica que se presenten como deseables comportamientos a aprender e inclinaciones a desarrollar. Pero siempre se trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más pleno. Interesante como el Papa plantea esta clave, ¿verdad? Se presentan como deseables comportamientos que hay que aprender e inclinaciones a desarrollar. Lo cual quiere decir que no lo sabemos todo. Y el aprendizaje es progresivo, diario, continuo. Uno deja de crecer, entiéndase, en valores cuando nos estancamos, cuando nos quedamos en el mismo lugar y no visualizamos que de una equivocación o de un error, de un pecado incluso, podemos aprender cosas positivas. Por eso es que el Papa dice, pero siempre se trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más pleno. Y de tal manera que esta plenitud total es la santidad. El deseo de adaptarse a la sociedad o el hábito de renunciar a una satisfacción inmediata para adaptarse a una norma y asegurarse una buena convivencia
es ya en sí mismo un valor inicial que crea disposiciones para trascender luego hacia valores más altos. Se empieza con poquitas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aprendes a ser responsable. A un niño se le enseña a ser responsable recogiendo su ropa del piso, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero esa responsabilidad después crece cuando es responsable en su trabajo, cuando es responsable en servicios que presta en la comunidad, cuando es responsable en funciones que eventualmente, con el correr de los años, va a asumir. La formación moral debería realizarse siempre con métodos activos y con un diálogo educativo que incorpore la sensibilidad y el lenguaje propio de los hijos. Importante, diálogo, método activo, es decir, que no simplemente sea pasivo, sino se aprende haciendo. Aprendemos haciendo cosas, no simplemente en la teoría. La teoría es muy bonita. Yo pienso que en este momento uno de los problemas más difíciles en la educación es, por ejemplo, los que tienen que hacer laboratorios. El profesor le da la teoría, pero ¿dónde lo practica? ¿Dónde lo practica? Y al no poder tener un lugar, pues lo mismo sucede con los valores. ¿Cómo le enseño yo a un niño que sea caritativo? Pues el papá o la mamá se las ingenia. Por ejemplo, en la escuela, para la merienda le dice, pues yo te voy a dar 2 paquetitos de galletas, uno para que tú te lo comas y otro para que lo compartas. Y así poquito a poco, a veces el papá da un dinerito y le dice, vete, llévaselo a aquel señor que está allí pidiendo. O sea, una forma de decirle al niño, sensibilízate, abrirte a los demás, date cuenta que hay necesidades, aprende a ver las necesidades y desde tus posibilidades ayuda, colabora, desarrolla valores positivos. Además, esta formación debe realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar a descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores, principios y normas, en lugar de imponérselos como verdades irrefutables. Inductivo, volvemos a lo mismo, hay que enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? Valores, principios, normas, no por imposición, sino por inducción. Es decir, esto va a traer un beneficio a tu persona, pero sobre todo a la otra persona. Porque los valores no son solamente para mí, es para ponerlos al servicio de la comunidad, del grupo, de la familia, del lugar de trabajo, en fin, de esa gama o ese abanico de posibilidades a la cual nosotros estamos llamados a desarrollarnos. Para obrar bien no basta juzgar adecuadamente o saber con claridad qué se debe hacer, aunque esto sea prioritario. Muchas veces somos incoherentes con nuestras propias convicciones, aun cuando sean sólidas. Por más que la conciencia nos dicte determinado juicio moral, en ocasiones tienen más poder otras cosas que nos atraen si no hemos logrado que el bien captado por la mente se arraigue en nosotros como profunda inclinación afectiva, como un gusto por el bien que pese más que otros atractivos y que nos lleve a percibir que eso que captamos como bueno lo es también para nosotros aquí y ahora. Es un ejercicio y esto es un descubrimiento progresivo. No se aprende en un santiamén. Esto lleva un ejercicio, esto lleva equivocaciones, esto lleva dar pasos, esto lleva observación, esto lleva poner en práctica. Esto es una dinámica, porque a veces uno puede estar muy claro, pero a la hora de la verdad pesa el bullying, por ejemplo, pesa el que me exijan, pesa el que lo atractivo, aquello que me atrae, yo no valorice, sino lo inmediato, me lo llevo ahora y después las consecuencias. Entonces a veces hacemos cosas y no medimos las consecuencias que pueden traer. Una formación ética eficaz implica mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene a ella misma obrar bien. ¿Por qué te conviene obrar el bien? Porque esto te va a dar felicidad. El daño que tú hagas a otra persona siempre vuelve a ti. Es la ley del boomerang. Tú lo tiras para allá y después vuelve para acá. Como la piedra que tú tiras al cielo. La piedra no va a llegar al cielo, te va a caer en la cabeza. Hoy suele ser ineficaz pedir algo que exige esfuerzo y renuncias.
sin mostrar claramente el bien que se puede alcanzar con eso. Si renunciar a algo solo por renunciarlo, no, es que esto lleva a un bien. El equilibrio, por ejemplo, cuando alguien me ataca o me insulta, mi reacción primaria es darle un puñetazo o devolverle las mismas palabras hirientes. Pero si en ese momento, por el valor del equilibrio, yo soy capaz de decir, debo de tener la capacidad para no dejarme envolver en la violencia, a la larga se va a recordar que actué con equilibrio. Con serenidad y sobre todo que tienes un carácter que no te deja dominar de tus impulsos, sino que eres capaz de responder a una enseñanza fundamental. ¿Cuál es? No devuelvas mal por mal. Al que te hace el mal, devuélvele un bien. Esto es todo un proceso, esto no se aprende en 2 minutos. De la noche a la mañana, no. Hay que dar pasos. Y eso es un ejercicio. Es como el que quiere correr a pista de campo, quiere jugar baloncesto y quiere tener un buen tiro en los deportes, no, tiene que practicar. Pues en la vida espiritual también tenemos que practicar las virtudes, los valores, las creencias, aquello en lo cual se fundamenta nuestra fe. Es necesario desarrollar hábitos. Desarrollar. Hay que desarrollarlo. El hábito está, pero hay que desarrollarlo, mejorarlo. También las costumbres adquiridas desde niños tienen una función positiva, ayudando a que los grandes valores interiorizados se traduzcan en comportamientos externos, sanos y estables. Alguien puede tener sentimientos sociales y una buena disposición hacia los demás, pero si durante mucho tiempo no se ha habituado por la insistencia de los mayores a decir por favor, permiso, gracias, su buena disposición interior no se traducirá fácilmente en estas expresiones. De ahí la constante, ¿verdad?, de los papás. ¿Qué se dice? Por favor. ¿Qué se dice? Perdón. ¿Qué se dice? Gracias. Ese sonsonete, a la larga después no sale espontáneamente, pero es porque hay una conducta aprendida. O sea, no nos nace decir gracias. Lo vio, lo escuchó, la coherencia entre vida y testimonio. Es correcto. A veces los niños, ¿verdad?, unas personas adultas están hablando y el niño insiste. Y la mamá, que sabe que tiene que atenderlo, dice, un momento. ¿Qué se dice? Con permiso. Dígalo. Con permiso. Y entonces le atiende. Pero le está enseñando en un acto, es inductivo en ese momento, ¿no? No lo regaña. No, ¿qué te he dicho 1000 veces? ¿Qué es lo que se dice? Porque el adulto, con el otro adulto, entiende que el niño está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Cuando se pone malamañoso, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Entonces hay que corregir. No regañar, corregir. Explicar bien claramente y enseñar. por qué. El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen la conducta moral, y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados comportamientos buenos, no se termina de educar dicha conducta. Vamos a leer eso otra vez porque es interesante. Esto es como un resumen. Fíjense lo que dice. El fortalecimiento de la voluntad. La voluntad se fortalece. Y fíjese cómo. Y la repetición de determinadas acciones construyen la conducta moral. Construyen. ¿Qué construye la conducta moral? El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones. Una repetición, un hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la salud. ¿Qué tengo que repetir en la salud? Pues un detalle tonto si usted quiere, pero si no se aprende no se hace. Lavarse los dientes por la mañana o después de cada comida, ¿no? Por poner un ejemplo. Bañarse. Eso es una constante. Es un patrón. Si tú no te acostumbras, si yo no me acostumbro, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y lo que no se aprende, difícilmente se pone en práctica. Y si la repetición consciente, libre y valorada. Tiene que ser repetición consciente. Libre y valorada. Soy consciente de lo que estoy haciendo, lo hago con libertad y lo valoro. De determinados comportamientos buenos, no se termina de educar dicha conducta. No se termina. Y estamos en un continuo aprendizaje. Porque a veces, incluso nosotros los adultos, los que ya somos personas mayores, tenemos malas costumbres por un aprendizaje erróneo que hemos tenido. Y cuando nos corrigen, mira, ¿no te parece que se lo hace? Ay, pues fíjate, mejor, es verdad. Pequeñas cositas.
Las motivaciones o el atractivo que sentimos hacia determinado valor no se convierte en una virtud sin esos actos adecuadamente motivados. No porque me atraiga, lo voy a hacer. No lo voy a poner en práctica. No porque es verdad, yo lo valoro y tal, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no ha habido una motivación suficiente. Sobre todo cuando uno ha cogido una mala maña, como decimos, ¿verdad? Una vez que uno se... ¿Por qué lo voy a hacer así? Incluso a los adultos nos cuesta que nos corrijan. Si a un niño está aprendiendo, lo acepta. Un adolescente lo reta, pero el adulto se prende en candela. Y para... Es como padre cuando se sientan a comer juntos y todo el mundo se para de la mesa, dejó las sillas hacia afuera, los platos en la mesa, en vez de colaborar, ¿verdad? Pero ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no limpiamos los platos? ¿Por qué no los colocamos de esta manera? Pues la educación que se da. Un aprendizaje. Tiene que haber un aprendizaje. Si no se aprendió, si yo tenía en mi casa que me sirviera y me iba a coger, incluso aunque uno tenga gente de servicio, ¿verdad? Que le retiro, hay una, ¿cómo que se llama? Una etiqueta. Hay una forma de poner los cubiertos, de poner la servilleta, que al quien después tiene que recoger se le facilita el trabajo. Pero si usted deja todo eso tirado, pues tampoco. Le da doble trabajo a la otra persona. Claro, claro. 267. La libertad es algo grandioso, pero podemos echarla a perder. La libertad es grande, pero se puede echar a perder. ¿Cómo? La educación moral es un cultivo de la libertad a través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones del modo de actuar y diálogos que ayuden a las personas a desarrollar esos principios interiores estables que mueven a obrar espontáneamente el bien. Hay todo un programa en toda esa serie de cosas que se han dicho, ¿verdad? Son como escalones que llevan al éxito. La virtud es una convicción que se ha transformado en un principio interno y estable de lograr. Fíjense entonces lo que es la definición de virtud. La definición de virtud es una convicción, estoy convencido, que se ha transformado en un principio interno, me mueve, me motiva, y estable de lograr. Yo esto lo hago por convicción. Y es porque lo he puesto en práctica, es porque estoy convencido. Y este obrar mío crea un bien a mi alrededor. Por lo tanto, eso es virtuoso. La vida virtuosa, por lo tanto, construye la libertad, la fortalece y la educa, evitando que la persona se vuelva esclava de inclinaciones compulsivas, deshumanizantes y antisociales. Por ejemplo, las tres palabras que decíamos ahorita, por favor, gracias, permiso y gracias. Esas tres palabras establecen un patrón de acción que entonces uno dice, qué niño más educado, qué joven más educado, qué persona más educada, porque sabe tratar a las personas. Aunque le traten mal, no se deja llevar. Se escapa uno de equilibrar. Uno admira, o yo admiro, por ejemplo, a personas que tienen que estar en puestos de servicio, ¿verdad? Por ejemplo, servicio al cliente. Mira que esa gente tiene que aguantar cosas. Entonces, se les educa, ¿para qué? Para que tengan un comportamiento. El cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Pero usted tiene que tratar a ese cliente bien. Entonces, no puede perder la tabla, como dicen los muchachos, ¿no? Usted tiene que buscar. Es como el que responde en una oficina, el que responde el teléfono. O el portero, que es el que abre. O sea, los gestos iniciales abren un camino. Entonces puede llegar una persona bien violenta, bien molesta, bien enfurecida, y quien le recibe le puede ir bajando el tono. Pero ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué quiere? ¿En qué podemos ayudarle? Buenos días, buenas tardes. Mire que yo tengo este problema. ¿En qué puedo ayudarle? Entonces le baja el tonito de voz. Pero si uno se pone pico a pico, acaban dándose puño. Eso es así. Y entonces, llámenme a su gerente. Mire, este me ha faltado el respeto. Entonces, a veces, las personas que llegan vienen agresivas y que como el gerente está observando desde una esquina y cuando ve que la otra persona como que está a punto, interviene. ¿En qué podemos ayudarle? Pase por aquí. Llámenme a su gerente. Entonces la otra persona como que lo mira así con esa mirada de puñalito.
Entonces el otro dice, con mucho gusto yo le voy a llamar al gerente. Gente. No, no es fácil. No. No es fácil, pero tampoco es imposible. Se intenta. Y esto se inicia en una buena educación dada en el hogar. Porque la misma dignidad humana exige que cada uno actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro. Fíjense esa frase final, ¿verdad? Ujú. Cada uno actúe según una elección consciente y libre. A veces la persona no es consciente de que está gritando, porque ha pasado un mal rato, le han respondido, viene con un problema, No se da cuenta. no se da cuenta. Entonces la otra persona que se da cuenta logra responder con calma y serenidad y logra sobre todo resolver, que de eso se trata. Y entonces, después la otra persona, discúlpeme, mire que yo vería estar ahí. Sin embargo, usted me ha tratado también, disculpe. Pero una dinámica, es un estilo. Continuamos entonces dando pasitos, ¿verdad? Y vamos a tocar ahora valor de la sanción como estímulo. La corrección, una sanción, hay que aplicar un castigo, pero que no sea para cortar, sea para estimular y motivar al bien. En el numeral 268, el Papa nos dirá, asimismo, es indispensable sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta que las malas acciones tienen consecuencias. Malas acciones tienen consecuencias y las buenas también. Hay que despertar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de dolerse por su sufrimiento cuando se le ha hecho daño. Es decir, el puño que tú le diste, por ejemplo, un niño, ¿no?, que pelea y le da un puño al otro, que le causó dolor a la otra persona y te causó a ti consecuencias, esto es bilateral, o sea, tanto a ti como al otro. Entonces tienes que ponerte en el lugar del otro, tú no sabes qué pasó. Entonces, ¿cómo buscar el puente? ¿Cómo buscar la conexión? Y no una piedra más grande para tirársela cuando lo vaya por la puerta de esquina. Algunas sanciones a las conductas antisociales agresivas pueden cumplir en parte esta finalidad. Es importante orientar al niño con firmeza a que pida perdón y repare el daño realizado a los demás. Pedir perdón y reparar el daño que ha hecho. Volvemos a lo mismo, ¿no? Uno se tranca y no quiere. Y ahí dele la mano a su hermanito. Eso comienza en el hogar. Correcto. Con los niños, Entre ¿no?, los hermanos. con sus vecinos, con sus compañeros de clase, con sus primos, hasta que poco a poco ese círculo se va acrecentando, ¿no? Porque vivimos en sociedad. Y si no sabemos vivir entre nosotros, imagínense. Cuando el camino educativo muestra sus frutos en una maduración de la libertad personal, el propio hijo en algún momento comenzará a reconocer con gratitud que ha sido bueno para él crecer en una familia e incluso sufrir las exigencias que plantea todo proceso formativo. A la larga decimos, qué bien, mi papá, mi mamá, mis hermanos me ayudaron en esto, mi buen maestro, mis compañeros de clase, mis compañeros de equipo. Es decir, a la larga uno agradece todos esos momentos porque somos seres sociales. La corrección es un estímulo cuando también se valora y se reconocen los esfuerzos y cuando el hijo descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza. ¿Qué es una paciente confianza? Te equivocaste, pero seguimos creyendo en ti. Seguimos Cometiste un error, confiando. pero te damos la oportunidad. Te le manda a un niño a comprar una libra de pan, le da 10 pesos y le trae 2 centavos. El pan costó, ¿cómo que me lo vas a hacer? Y el resto, por poner un ejemplo así un poco loco, pero que suele suceder, ¿verdad? No, pero que es educable eso, Claro. es educable, porque si papá o mamá te dijeron, ok, vas a comprar el pan, pero hay que traer el cambio, ¿verdad? Entonces, pero que si no, lo otro es robar. A la larga Hasta- sale más caro y más nunca. Entonces, la próxima vez vuelve uno y le da lo mismo. Ujú. Ya, acuérdate lo que te dije, le da el recordatorio. Si no, después se lo va a dar exacto, son 2.25. La corrección, ¿verdad? Es un estímulo cuando también se valoran y se reconocen los esfuerzos y cuando el hijo descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza. Un niño
corregido con amor, se siente tenido en cuenta. Percibe que es alguien, advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Te equivocaste, pero no importa, estás aprendiendo. Tira para adelante. Esto no requiere que los padres sean inmaculados, sino que sepan reconocer con humildad sus límites y muestren sus propios esfuerzos para ser mejores. Si no hay padres perfectos ni madres perfectas, cuando se equivoquen, el adulto tiene también que reconocerlo, ¿verdad? Me equivoqué, tú tenías razón. Pero uno de los testimonios que los hijos necesitan de los padres es que no se dejen llevar por la ira. El hijo que comete una mala acción debe ser corregido, pero nunca como un enemigo o como aquel con quien se descarga la propia agresividad. O sea, no es para tanto, a veces, ¿verdad? Se llama la atención y uno de los esposos de los padres dice, chico, pero cógelo con calma, no es para tanto. Es un muchacho. O un vecino te tiene que decir, pero si es un muchacho, o sea, entiende, está pasando una etapa. Y entonces uno como que cae en tiempo y dice, ¿verdad? Sí. Además, un adulto debe reconocer que algunas malas acciones tienen que ver con la fragilidad y los límites propios de la edad. ¿Qué niño no es mentiroso? Se inventa historia. O sea, eso es así. ¿Qué joven no tiene de momento sus repulsiones? ¿Qué joven? ¿Qué adulto? O sea, son etapas. Ahora, lo malo es que uno se quede con la rabieta del niño siendo un adulto. Ahí ya como que hay algo que no cuadra, ¿verdad? No es coherente. Por eso sería nociva una actitud constantemente sancionataria que nos ayudaría que no ayudaría a advertir la diferencia, gravedad de las acciones y provocaría desánimo e irritación. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Ayer decíamos, ¿verdad?, que a veces los muchachos tienen razón en lo que están diciendo, quizás el tono no sea el más apropiado. Y a veces hay que decirle, lo que dijiste está bien, el tono no es el apropiado. Uno educa al muchacho, pero también hay que decirle al papá, escúchelo, aunque sea agresivo. No responda con ira, porque el muchacho está a la defensiva, ¿no? Entonces, como solemos decir en Puerto Rico, 2 jueyes machos metidos en una cueva. No caben. Se estasajan. Lo fundamental es que la disciplina no se convierta en una mutilación del deseo. Fíjate, en una mutilación, un cortar por cortar, sino un estímulo para ir siempre más allá. Mejorar, superar, avanzar. ¿Cómo integrar disciplina con inquietud interior? ¿Cómo hacer para que la disciplina sea límite constructivo del camino que tiene que emprender un niño y no un muro que lo anule o una dimensión de la educación que lo acompleje? Una pregunta muy interesante, vamos a repetirla. ¿Cómo integrar disciplina con inquietud interior? Disciplina, inquietud. O sea, hay algo que quiere el muchacho, hay alguna cosa que lo mueve. Tiene que haber una disciplina, pero ¿cómo integrarlo para que no lo pierda? ¿Cómo hacer para que la disciplina sea límite constructivo del camino que tiene que emprender un niño y no un muro que lo anule o una dimensión de la educación que lo acompleje? Que lo dejemos atrás. Tú eres un bruto, todo eso no se hace, tú eres un malcriado, no sé qué. Hay expresiones que salen, ¿verdad?, como un escape al momento, pero que pueden ser muy dañinas porque eso se queda en el corazón de la persona y hace daño. Los complejos, como dice aquí, lo acompleje. Hay que saber encontrar un equilibrio entre 2 extremos igualmente nocivos. Uno sería pretender construir un mundo a medida de los deseos del hijo, que crece sintiéndose sujeto de derechos, pero no de responsabilidades. Algo que en esta sociedad nuestra sucede con cierta frecuencia. Derechos y no responsabilidades. El otro extremo sería llevarlo a vivir sin conciencia de su dignidad, de su identidad única y de sus derechos, torturado por los deberes y pendiente de realizar los deseos ajenos. Lo convertimos en un esclavo, en un muñeco, en una marioneta. No.
Se necesita una persona equilibrada en los sanos valores y esos sanos valores puestos al servicio de los demás con libertad. Paciente realismo. Un paciente realismo, hay una realidad, pero hay que vivirla, ¿verdad? Con paciencia, no perder la calma. Vamos entonces al numeral 271. La educación moral implica pedir a un niño o a un joven solo aquellas cosas que no le signifiquen un sacrificio desproporcionado, reclamarle solo una cuota de esfuerzo que no provoque resentimiento o acciones puramente forzadas. Si cada edad tiene sus trabajitos, digamos, ¿verdad? Pongo como un ejemplo. Usted no le puede decir a un niño de 4 años que cargue 2 bloques de cemento, porque no puede. Ni uno. Pero el niño quiere ayudarle, entonces usted le da un clavo y le ayuda. Lo mismo sucede en responsabilidades, en acciones. Hay que tener un equilibrio y ahí uno tiene que ver. Si es un vanganzón que no hace nada, durmiendo en el sofá todo el día, tampoco. Póngase a... También levántelo, anímelo, mira, no, tienes que colaborar. Porque esto si no va a traer después sus consecuencias, ¿verdad? El camino ordinario es proponer pequeños pasos que puedan ser comprendidos, aceptados y valorados, e impliquen una renuncia proporcionada. De otro modo, por pedir demasiado no logramos nada. La persona apenas puede librarse de la autoridad, posiblemente dejará de obrar bien. Cuando uno hace las cosas obligado, que no le nacen del corazón, que no se le ha disciplinado, educado en la disciplina, en cuanto puede zafarse de eso, se zafa, ¿no? O sea, ¿por qué conviene tener el cuarto ordenado? Primero porque uno se siente bien, se siente en un espacio que hay una armonía, que hay una tranquilidad, que si te mueves aquí, te mueves allá, no vas a tropezar con nada. Y vas a encontrar las cosas fácilmente. Pero hay gente que tenemos el desorden organizado. Entonces llega otra vez y nos organiza ese desorden y no encontramos la caja. Nada. Pero necesitamos un orden en la vida. Y hizo una frase muy interesante: guarda el orden y el orden te guardará a ti. Quien dice esto a nivel de cosas materiales, también sucede a nivel de la interioridad, de los valores. Organiza tu vida y responderás a un patrón de vida organizado, es decir, responsable, honesto, que no desvías del camino del servicio, y lo podrás hacer con alegría, con serenidad, con calma. Porque hay que hacer las asignaciones con tiempo, porque se lo dejas para la última hora, porque tienes que estudiar todos los días un rato, porque si dejas el material para el día anterior del examen no lo vas a hacer posible, ¿no? Se te va a juntar todo. No te da, tienes que ir asimilando progresivamente. Eso que sucede en el ámbito material también sucede en el ámbito espiritual. La formación ética despierta a veces desprecio debido a experiencias de abandono, de desilusión, de carencia afectiva o por una mala imagen de los padres. Fíjate cómo van diciendo, ¿verdad? La formación ética despierta desprecio a veces a experiencias de abandono. Me abandonaron, el tiro, perdí la ilusión, no se me valoriza, no se ama lo que hago. Esto va deteriorando hasta que al final uno deja todo y se tira a la cuneta del camino. Se proyectan sobre los valores éticos las imágenes torcidas de la figura del padre y de la madre, o las debilidades de los adultos. Por eso hay que ayudar a los adolescentes a practicar la analogía. Los valores están realizados especialmente en algunas personas muy ejemplares, pero también se realizan imperfectamente y en diversos grados. Uno va adquiriendo madurez y lo va perfeccionando. Entonces, claro, uno quiere imitar a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, en ciertas ocasiones. Puede llegar imperfectamente. Uno copia lo que positivamente puede, ¿verdad? Uno le gustaría, pero a veces no hay. Dios le da a uno las gracias, pero también yo tengo que poner un poquito de mi esfuerzo y buscar qué debo de hacer según mis capacidades. A la vez, puesto que las resistencias de los jóvenes están muy ligadas a malas experiencias, es necesario ayudarles a hacer un camino de curación de ese mundo interior herido, de manera que puedan dar un paso
para comprender y reconciliarse con los seres humanos y con la sociedad. No hay cosa peor cuando una persona comienza a decir que es que todo lo que yo hago lo hago mal. Porque se lo han dicho tantas veces, es que tú siempre esto. No puede estar con la cantaleta todo el tiempo, sobre todo con los jóvenes. Volvemos a lo mismo. Hay que acompañar progresivamente y dejar que lo que se ha sembrado crezca, se desarrolle y dé su fruto a su debido tiempo. Consciente de que se puede equivocar, consciente de que puede fallar, pero consciente de que puede mejorar y echar hacia adelante. Y aquí dice, Padre, reconciliarse con los seres humanos y con la sociedad, pero también hay que reconciliarse consigo mismo. Correcto. Para que eso le ayude entonces a sanar todo aquello que a lo mejor en ese mundo interior herido, pues pueda echar hacia adelante. Si yo no me acepto a mí mismo, difícilmente voy a poder aceptar a los demás. Y esto es consecuencia de experiencias vividas. Entonces, ¿cómo sanar esas experiencias negativas? Personales, comunitarias, familiares, en fin, en tantas líneas de acción, ¿verdad? Es curioso, y se suele poner esa comparación, ¿verdad? Thomas Edison era un niño con problemas de aprendizaje. Y un día el maestro le mandó una carta a la mamá diciéndole que no mandara a ese muchacho más a la escuela, que no aprendía nada, que era un estorbo, una carta terrible. Y se la mandó con el niño. Y cuando el niño llegó, se la dio a la mamá. Y la mamá leyó la carta. Y el niño le dice, ¿qué dice esa carta, mamá? Que eres un niño inteligente, que eres tan inteligente que ya no necesitas volver a la escuela. Y como eres tan inteligente y has aprendido tanto en el hogar, pues yo te voy a seguir dando las clases y te voy a seguir orientando para que esa sabiduría que descubrió tu maestro pueda dar los frutos. ¿Y quién es? Thomas Edison. Una madre creativa que de un problema buscó una solución práctica, porque no hay mayor maestra o mejor maestra que su propia madre. Correcto. Entonces, porque ve desde el corazón. Esto es interesante, ¿verdad? A veces hacemos tanto daño con una expresión, tanto daño o tanto bien. Todo depende. Todo depende. Por eso es importante entender la acción de Dios en nosotros a través de esa gracia que nos da por un sacramento recibido, en el caso nuestro del bautismo, la confirmación, en el caso de los padres, matrimonio, porque es gracia de Dios actual que va a motivar que otras personas sean evangelizadas. Eso es evangelización. A veces pensamos que evangelización es conocer Biblia, es Biblia y virtudes, y es Biblia y trabajo, es Biblia. Es acción. Es acción. Acción en el mundo realizado con amor. Cuando se proponen valores, hay que ir a poco, avanzar de diversas maneras, de acuerdo con la edad y con las posibilidades concretas de las personas, sin pretender aplicar metodologías rígidas e inmutables. Haciendo ahora resumen de lo que hemos estado hablando. Los aportes valiosos de la psicología y de las ciencias de la educación muestran la necesidad de un proceso gradual en la consecución de cambios de comportamiento. Pero también la libertad requiere cauces y estímulos, porque abandonarla a sí misma no garantiza la maduración. La libertad concreta, real, es limitada y condicionada. No es una pura capacidad de elegir el bien con total espontaneidad. Fíjate lo que dice, ¿verdad? La libertad concreta, real, es limitada y condicionada. No es una pura capacidad de elegir el bien como tal, espontáneo. Yo elijo el bien espontáneamente. No. Hay un aprendizaje, una enseñanza. No siempre se distingue adecuadamente este acto voluntario y acto libre. Alguien puede querer algo malo con una gran fuerza de voluntad, pero a causa de una pasión irresistible o de una mala educación. En ese caso, su decisión es muy voluntaria. Lo quiere hacer, pero no contradice la inclinación de su querer. Pero no es libre, porque se le ha vuelto casi imposible no optar por ese mal. Robar, por ejemplo. Se le ha metido en la cabeza y busca y se las ingenia, pero robar es malo. O sea, yo no te puedo quitar las cosas tuyas. Mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Entonces tus bienes son tuyos, yo no tengo derecho a quitártelos. Es que me gusta, es que yo tengo voluntad. Cuidado. En lo que sucede con
Es lo que sucede con un adicto compulsivo a la droga. Cuando la quiere, lo hace con todas sus ganas. Eso es voluntad. Pero está condicionado que por el momento no es capaz de tomar otra decisión. El decir no, no puede, ya eso es mío, eso está ofuscado. Por lo tanto, su decisión es voluntaria, pero no es libre. ¿Por qué? Porque hace daño. Incluso para conseguir esa droga a lo mejor roba, maltrata, golpea. Vete a saber lo que puede hacer. No tiene sentido dejar que elija con libertad, ya que de hecho no puede elegir, y exponerlo a la droga solo aumenta la dependencia. Por eso necesita la ayuda de los demás y un camino educativo. Y ese camino educativo cuesta, porque una vez que se ha acostumbrado a ingerir droga, tu organismo se convierte, ¿verdad?, en adictivo. Y eso conlleva toda una terapia, toda una desintoxicación, un proceso duro. Y eso que pasa con las drogas pasa también con las costumbres, eso pasa también con las pasiones, espiritualmente hablando, ¿verdad? Es un proceso. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora en su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito. Continuamos compartiendo con ustedes este 7º capítulo, Fortalecer la Educación de los Hijos. Y vamos haciendo un recorrido, ¿verdad?, por este caminar de fortalecer la educación de los hijos. Y comenzaba este capítulo preguntándonos, ¿dónde están los hijos? Y nos iba dando respuesta, ¿verdad?, dónde estaban los hijos, y el Papa nos invitaba, ¿verdad?, que los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes, y luego les decía que hay que generar procesos más que dominar espacios, promover libertades responsables. Luego de ese ¿dónde están los hijos?, nos llevaba a la formación ética de los hijos. Y nos invitaba a generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio. Nos hablaba también de una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos a favor del bien. También nos decía mostrar el bien que se puede alcanzar y desarrollar hábitos adecuadamente motivados. Por eso luego nos invitaba a una educación moral y el cultivo de la libertad. Luego eso nos llevó al valor de la sanción como estímulo, a descubrir que las malas acciones tienen consecuencias,
a corregir según la gravedad de las acciones. Nos invitaba también a la disciplina, estímulo para ir siempre más allá. Luego de eso, ser pacientes al realismo, ¿verdad? La educación moral, proponer pequeños pasos, practicar la analogía y hacer un camino de curación, y proponer valores de acuerdo con las edades y según sus posibilidades. Así que hemos ido dando pasitos, ¿verdad?, en este capítulo 7 sobre ese fortalecer la educación de los hijos. Y ahora vamos a mirar ahora a la familia, en un contexto educativo. Cómo la familia, ¿verdad?, tiene su base, su fundamento educacional, siguiendo un poco todo lo que se ha dicho anteriormente, pero avanzando, orientando, canalizando. La vida familiar como contexto educativo. Nos dirá el numeral 274. La familia es la primera escuela de los valores humanos en la que se aprende el buen uso de la libertad. Así que ahora vamos a profundizar un poquito más sobre la libertad, cómo aprender el buen uso de la libertad. Hay inclinaciones desarrolladas en la niñez que impregnan la intimidad de una persona y permanecen toda la vida como una emotividad favorable hacia un valor o como un rechazo espontáneo de determinados comportamientos. Muchas personas actúan toda la vida de una determinada manera porque consideran valioso ese modo de actuar que se incorporó en ellos desde la infancia, como por osmosis. A mí me enseñaron así. Eso es lo que me inculcaron. En el ámbito familiar también se puede aprender a discernir de manera crítica los mensajes de los diversos medios de comunicación. Lamentablemente, muchas veces algunos programas televisivos o ciertas formas de publicidad inciden negativamente y debilitan valores recibidos en la vida familiar. Es interesante cómo nos presenta el Santo Padre en este número ese contexto de educar en la libertad. Hay cosas que son como por ósmosis, es decir, de pequeñito lo aprendimos, porque un niño es como una esponja, lo chupa todo, ¿no? Chupa. Y es como una cámara de video, lo que graba después lo proyecta. Y así somos nosotros, o sea, lo que aprendemos porque lo chupamos, después lo proyectamos como una cámara. Si usted mete una esponja en agua limpia, chupa agua limpia. Si mete esa misma esponja en fango, chupa el fango. Puede lavar la esponja después, pero siempre quedan esos residuos del fango en alguna esquinita. Y así es como el ser humano actúa muchas veces, o actuamos, ¿verdad? Hemos tenido una experiencia que hemos absorbido positivamente y las manifestamos positivamente, pero algunas cosas las hemos absorbido negativamente. Entonces, ¿cómo ir sanando eso? ¿Cómo ir creando eso? ¿Cómo ir renovando todo eso? Pues es un proceso de conversión que se da en el seno de la familia y se lleva en un proceso educativo. ¿Cómo hacerlo? Un diálogo. Y aquí pone el ejemplo el Papa de los programas de televisión o de la música que oímos o de lo que los muchachos ven por internet, ¿verdad? Todo esto hay que saberlo analizar, evaluar para orientar. Y se nos acabó el tiempo porque ahorita nos alargamos demasiado. Usted me dejó hablar mucho ahorita. Ay, Dios mío. No, Así padre, que, pero está interesante. Los que nos escuchan, ¿verdad? Los sintonizan, no quisieran que uno parara. Pero hay que parar porque si no nos quedamos sin voz. Abusamos del tiempo de las personas y de nuestras voces. Así mismito. Así que vamos a pedirle en oración a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayude a continuar nosotros viviendo esta experiencia, dando estos pasitos, ¿verdad?, de la familia en este contexto educativo. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes.